Tú no sales, ¿ves? Estoy sola. Estamos al aire. Casi. Saludos en el aire. Muchos saludos a todos los estadistas en los Látigos Azules y los que nos están viendo en otras páginas. Queremos darle una cordial bienvenida a nuestras queridas amigas, la doctora Sayira Jordán y la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, que nos acompañan hoy, y a Beni en la producción, Beni Ortiz en la producción de los Látigos Azules. Buenas noches, Sayira. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y siendo parte de este conversatorio de este grupo tan influyente como lo es los Látigos Azules, Beni. Saludos, doña Miriam. Sí, un saludo afectuoso aquí en Puerto Rico, en la última hora del día, en un restaurante del barrio, tomándonos unos tostones y un sancocho con una medallita fría. ¡Ah! Eso no lo había dicho doña Miriam. Con la bendición, con la bendición. Tengo que darle de eso a los negocios de Mayagüez, tú sabes, las cosas tan malas, hay que esperar con la cervecería india, ¿ves? Oficial ahí con el distanciamiento y la protección, ¿verdad? Toman cerveza en Alemania como agua, ya aprendí a tomar cerveza allá, yo nunca y eso es así, y es una latita, porque ya 2 latitas me pongo tonta y no me atrevo. Pues saludos a todos los que nos escuchan y para los que no lo sepan, pues estamos realizando esta transmisión para dialogar sobre los resultados que ha arrojado la reciente vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Federal con relación a los proyectos presentados para atender la situación del estatus político de Puerto Rico. A saber, el HR 2070 de la congresista Nidia Velázquez y el HR 1522 del congresista Darren Soto y la comisionada residente Jennifer González. Como ustedes saben, el pasado 14 de este mes se llevó a cabo finalmente una primera vista relacionada a los 2 proyectos, y allí hubo un grupo de invitados que participaron como deponentes por el lado de la estadidad, vamos a decirlo así, ¿verdad? En la esquina de la estadidad. Pues estuvo el gobernador Pedro Pierluisi, el licenciado José Fuentes Agostini de la organización Puerto Rico Statehood Council, la licenciada, la profesora Ponza Kraus, que fue la promotora de la carta de los 47 profesores y constitucionalistas de los Estados Unidos y Puerto Rico que abogan por la estadidad, y esos que yo recuerde, ¿verdad? Por el lado de la estadidad. Por el lado de la separación, perdón, de la autodeterminación, quise decir, esto dice, alegadamente, pues estuvo el presidente de la Cámara en su carácter de presidente de la Cámara, el ex gobernador Acevedo Vilá. Estuvo también por el grupo independentista la senadora María de Lourdes Santiago y el actual coordinador de Victoria Ciudadana, Manuel Natal. Así que básicamente esas fueron las personas que participaron como deponentes, y allí pues hubo la participación de la comisionada residente como comisionada y de la congresista Nidia Velázquez y del congresista Darren Soto.
y también del congresista Richie Torres de Nueva York. Sí. Entre, ¿verdad? Esos son los boricuas que participaron, y también participaron otros congresistas republicanos y demócratas que hicieron preguntas. Algunos le cedieron el turno a la representante Velázquez o a la comisionada residente. Estuvo la mal de interesante esa vista. Yo me la disfruté todita y después la repasé otra vez. Así que vamos a empezar por ahí. Sayira, ¿qué impresión te dio la vista en general y el resultado para los dos proyectos? Mira, en general fue una victoria innegable y avasalladora para el proyecto de admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión Americana, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque es lo que procede legal y constitucionalmente, según lo demostró la doctora Ponsa Kraus, que es una reconocida constitucionalista, quien enseña ya hace años en una de las universidades más reconocidas, que es Columbia, quien fue la que creó una carta que firmaron 47 constitucionalistas y profesores de leyes a nivel nacional, a nivel de todos los Estados Unidos, que reconocen que el camino a seguir corresponde con el proyecto de admisión Soto González, el proyecto de nuestra comisionada residente con el representante Soto. Uno de los elementos más interesantes, aparte de la participación de la doctora Ponsa Kraus, para mí, uno de los puntos que yo básicamente lo observé casi todo lo que pude, ¿verdad? Pero lo principal lo vi. Uno de los puntos más interesantes para mí fue la participación del representante Richie Torres. Richie llega nuevo al Congreso este año, ¿verdad? Y él viene representando Nueva York. Este congresista desde el principio estableció que él es pro estadidad. Y uno de los argumentos que él hizo es que el mero hecho de que se estuvieran debatiendo dos proyectos diferentes o que se estuviera debatiendo la igualdad para Puerto Rico es una tragedia. A mí me parece que yo coincido totalmente con el representante Torres. Es una tragedia que ni siquiera el Congreso esté considerando el proyecto Velázquez Ocasio-Cortez, porque ese proyecto lo que hace es desoír y negar el voto que el pueblo puertorriqueño dio el 3 de noviembre. O sea, un resultado democrático siendo ignorado por representantes del pueblo de la nación americana, me parece que en realidad, al fin y al cabo, es una tragedia. El representante Torres siguió diciendo cosas como, por ejemplo, que si Puerto Rico fuera un estado no tendríamos la Junta de Control Fiscal. Ha habido intereses en Puerto Rico que no han permitido que la estadidad avance porque son unos intereses que se benefician de que Puerto Rico sea un tax haven, que Puerto Rico ofrezca unas exenciones contributivas que no son posibles en un estado. Y así por el estilo, ese tipo de elementos y de razones por las cuales la estadidad no ha avanzado hasta donde debería avanzar, que ya a este punto pues deberíamos estar transicionando a la estadidad. Al fin y al cabo, redondeando todo, una victoria para la estadidad y es solamente un asalto de la pelea de la que hablaste en una esquina y en la otra esquina, ¿verdad? Un asalto y es bien importante que una de las cosas que sucedió después fue que Grijalva canceló o pospuso indefinidamente la segunda ronda de vistas, arguyendo que eran muy cercanas las fechas. Sin embargo, cuando las pautó inicialmente no eran muy cercanas, lo cual me hace pensar a mí que hay una estrategia ahí de regroup del grupo que apoya el movimiento independentista, al fin y al cabo, que quienes son los patrocinadores y los promotores de ese proyecto de Velázquez Ocasio, que yo me atrevo a decir hasta que ese proyecto salió, si no salió del escritorio de la oficina de Acevedo Vilá, él tiene que haber colaborado en escribirlo. Pues entonces la reacción es que cancelan o posponen indefinidamente esas vistas como resultado de lo que sucedió para regroup y volver a atacar en algún momento si es que se atreven, ¿verdad? Pero es bien importante ahora para todos los que me oyen ahora mismo aquí es que no podemos darnos por vencidos, no podemos dejar caer la bola ahora. Ahora es que tenemos momentum y estamos
en boca de mucha gente en el Congreso que tiene el poder de tomar decisiones. Y es el momento de seguir empujando, no cejar. Y con eso me cedo el turno. Y doña Miriam, que tus impresiones. Bueno, mira, el proyecto de Nidia Velázquez y de Alejandro Ocasio-Cortez es una bomba para el Partido Popular. Yo no hice más que, da la casualidad que estaba pegada de los medios ese día, y casi simultáneamente la legislatura popular, aparentemente por instrucciones de algunos más grandes, desarrolla un voto a favor de exactamente lo mismo que presentaron Alejandro Ocasio y Nidia Velázquez. Yo dije, pero se volvieron locos esta gente. El proyecto, óiganse, yo como yo reaccioné en Twitter, que es el foro de comunicación con el mundo externo, cuando yo vi eso, yo dije, adiós carajo, esta gente de un plumazo quieren eliminar la obra de Muñoz Marín. El proyecto lo que dice es que se elimina la ley de relaciones federales. O sea, ok. Y se pide y se solicita salirse de la soberanía de los Estados Unidos. Are you kidding me? Tienen que haber los independentistas haber hecho esa noche una fiesta con champán. Eliminar la obra de Muñoz Marín. Saltaron rápidamente. Entonces, para colmo, parece que lo habían coordinado con la legislatura para que coincidiera el lenguaje. Entonces tiene la legislatura dominada por el Partido Popular Demócrata, aprobó casi una copia exacta de lo mismo que habían pedido estos señores allá en Washington, y entonces cuando revienta la bomba, que ellos iban a ir, que la reventé yo, perdonen, porque es que yo no pude resistirlo, que ellos iban a ir a pedirle a Washington a través de un proyecto de Nidia Velázquez y Alejandra Ocasio, que es el entertainer del año allá en el área de Nueva York, para que eliminaran la ley de relaciones federales, la ley 600, nos quitaran esta parte, la número 2, que nos sacaran de la soberanía de los Estados Unidos, y número 3, esta es la parte mejor, que se eligieran gente para que decidieran cuál es el estatus. ¿Tú te imaginas eligiendo en Puerto Rico gente para que decidan cuál es el estatus de la isla? Y no puede imaginar una cosa más desatinada a lo que es el pensamiento del puertorriqueño, sea popular, sea independentista, sea lo que sea, que lo que presentaron. Supongo yo que si allí, que yo no vi allí heavyweights en las vistas, porque las vistas eran virtuales, pero yo no vi heavyweights hablando, que de momento los mismos populares que reaccionaron al día siguiente, los que quedan por ahí, que son de la vieja guardia, saltaron y brincaron como sapos y dijeron, no, esto no puede ser. Así que nos dejan estoqueado entonces con el otro proyecto, que es el de Darren Soto y el de Jennifer González. El proyecto de Jennifer González tiene la falla de que es otro plebiscito. Nosotros ya llevamos montones de plebiscitos, pero montones de plebiscitos. Doña Miriam se nos Se cayó. cayó doña Miriam. Sí, pero seguimos conversando en lo que ella se reconecta. Sí, eso es una realidad, es otro plebiscito. Pero César, yo difiero porque no es otro diferencia plebiscito. No es otro plebiscito. Exacto. Es Hay un diferencia. proceso que es el que se ha hecho en otros estados, que es ratificar la admisión. Ratificar la admisión en un Me plebiscito. entró una llamada y perdí la comunicación. Ay, bendito. Pero lo que yo iba era... Doña Se le Miriam, fue la cámara, doña Miriam. voy a prender la cámara en un momentito. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Estábamos diciendo, Sayir y yo, que sí es otro plebiscito, pero que es un plebiscito diferente en el sentido que es de ratificación. No vale porque no tiene ningún compromiso del gobierno. Sí, tiene compromiso. Tiene que tener compromiso. Porque copiaron. Te aseguro a ti que necesitaba algo más. Así que, ¿qué es lo que hace Grijalba? Que, ay Dios mío, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que hace Grijalba? Que entonces cancela todas las vistas subsiguientes por varias razones. Vamos a coger que la principal es que aquella gente están todos virtuales. Así que el proceso de tener el comité recogido completo con 15 o 20 o 30 congresistas alrededor haciéndole preguntas a estas personas, pues no existe. Así que si ellos quisieron verlo o no lo quisieron verlo, nosotros no lo sabemos, no sabemos quién estaba viendo eso. No vi, me corrigen, que se generara ningún paso para ese primer
proyecto de Nidia Velázquez que se dijera que se va a pasar la votación en el comité. Yo no oí eso. Bueno, Quiere no decir se dijo esto, pero sí se dijo que se iba a pasar un proceso de consulta con la Casa Blanca y con el Y el Departamento Departamento de Justicia, sí. Miren, perdonen, pero yo les voy a dar por la experiencia mía que eso fue que le mandaron a hacer las coronas de muertos. O sea, yo, honestamente, yo tengo que ser con ustedes bien honesto, that's dead. That's dead. Y el problema que tenemos es que siempre estamos, parece que escuchando a unos asesores que no tienen el mejor interés de lograr la estadidad, sino el mejor interés de mantener el paraíso fiscal. Y eso, que es de hecho, que yo lo aprendí en Washington, en persona, en carne personal, y varias diferentes organizaciones congresionales y eso me fueron educando con eso. Siendo el factor más importante de que nosotros demos tropezones y no echemos para adelante con el acceso de asuntos de Washington. Yo, para lo que me quede, porque a los 80 ya uno está viviendo prestado, quiero coger a toda esta juventud y que no tengan que volver otra vez a aprender lo que yo aprendí y se encuentren con 80 años, con todo eso aprendido, otra vez la misma cosa. Yo quiero saltarlo a mis 80 años. O sea, que ustedes arranquen de ahí para abajo. Eso es lo que yo quiero, porque yo corrí para este puesto, pero quisiera verdaderamente que otras personas que yo entiendo que están mejor preparados para hacer esta labor hubieran estado en esa papeleta. Porque Mire, yo lo que veo en esa papeleta. Doña Miriam, déjeme decirle algo, fíjese. Yo quiero compartir con usted unas ideas y con Sayira y con nuestro público. Si bien es cierto que antes eran las 936 las que se oponían ¿verdad? A que se adelantara cualquier paso a favor de la estadidad, hoy, pues vamos a decir que es la ley 22 que permite a las personas con capital a mudarse a Puerto Rico a cambio de invertir dinero ¿verdad? Y tener unas exenciones, unos incentivos favorables para su capital. Siempre las colonias van a tener y han tenido diferentes situaciones que ¿verdad? En algunos sitios fueron la esclavitud, otros fueron problemas territoriales, otros fueron asuntos relacionados con otros países, pero bueno, en general siempre hay unas cosas. Ahora, yo he notado que después que se creó el boom con la estadidad, los medios de comunicación en Estados Unidos se vieron destacando más el proceso de la estadidad que ningún otro. O sea, ya llegó el momento donde no se estaba hablando, y actualmente sigue siendo así, sobre la independencia de Puerto Rico o sobre mejorar el ELA, sino que se está hablando sobre la posibilidad de que Puerto Rico entre o no a la Unión. Entonces yo he notado que hay un intento de los medios comprometidos y de las organizaciones de lo que yo digo la diáspora fake, por introducir otros temas que distraigan a los congresistas, que distraigan al gobierno federal, que nos distraigan a nosotros de lo que es el asunto fundamental. Por ejemplo, yo veo que empezaron con la diáspora, la llamada diáspora, boricuas en la diáspora, que eso es un invento. Después noté que empezaron con unos asuntos relacionados con Vieques. Vamos a revivir Vieques otra vez. Allá fue Nidia Velázquez y se tiró retrato con el alcalde inocente de nosotros allá en Vieques. Después de eso, inclusive ocuparon a Jaramillo, el presidente de la Unión de Lautier, y se lo llevaron para Nueva York a hacer una protesta allá por el asunto de la privatización. Y ahora el pet project de la izquierda, en esa misma línea, yo veo que es el asunto del paraíso fiscal. Es que ese es el problema, César, ese es el problema. Yo veo 4 temas ahí y todos esos temas, porque imagínese usted, mire, ¿cómo es que se acaba el paraíso fiscal? Mira, César, perdóname, porque yo me voy a tener que retirar y quiero me dejo un turnito porque estoy comprometido aquí con mi prima.
El paraíso fiscal es nuestro problema porque son los que gobiernan a la isla. No es porque el paraíso fiscal es para aquí o para allá. Y yo lo tengo corroborado en Washington. Fue Washington el que me educó, fue Washington el que me lo dijo. Y el paraíso fiscal o negociamos con ellos o nunca vamos a ser Estado. La única solución que tenemos es negociando con ellos. Yo preparé un proyecto para negociación con ellos y el PNP lo frenó. No lo quiso. Así que yo lamento que estas cosas estén ocurriendo, lamento que tenga que decirlo así crudamente, tengo toda la evidencia, pero yo creo que estos grupos, como este grupo de Bambino, y este grupo de ustedes, y este grupo de otros grupos que hay por ahí, estamos adquiriendo la fuerza necesaria para sentarnos a negociar con el Congreso, porque nuestros líderes no negocian porque forman parte del paraíso fiscal. Así que no podemos negociar con el enemigo, tenemos que negociar con nuestros amigos. Así que tú quédate por ahí, que cuando termine esta vaina y se vayan todos los de antiparaíso fiscal, nosotros vamos a sentarnos a hablar con la gente que hay que hablar en Washington, ¿ok? Gane o no gane. Gracias, ¿Okay? Doña Miriam. Y entonces usted va a participar en la elección de delegados congresionales como por writing, ¿verdad? Lo único que falta es que no me dejen entrar a los colegios. Porque usted está ahí y usted quiere ser una de los 2 senadores, ¿verdad? Sí, pusieron nene de 19 años. Usted quiere ser uno de los 2 senadores porque hay 4 congresistas y 2 senadores que escoger, ¿verdad? No es solamente eso, es que el problema está en el Senado. Si el problema está en el Senado, hay que mandar a alguien al Senado que sabe lo que está haciendo, porque en el Senado los senadores son, por eso, y usted está participando para el Senado. Exacto, yo pedí al Senado porque entiendo que hace falta alguien que sepa cómo bregar el Senado. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pues ya ustedes lo escucharon, doña Miriam va a estar ahí. A ti tengo que tener un top contigo. Esperando que ustedes escriban el nombre de doña Miriam, ¿verdad? Doña Miriam. Doña Miriam, sí. Y te quieren cuadrito, porque si no me cae el cuadrito, ellos van a buscar lo que sea. Hasta si usaron un lápiz en vez de una pluma para sacarme de ahí. Pero a mí no me para nadie. A mí no me para nadie. Y tú sigue haciendo la cosa tuya allá y con tu unión con el partido lo admiro. Yo creo que haces muy bien y fuiste un tremendo alcalde. Pero tú tienes otra agenda. Cuando yo te ponga la agenda que tú tienes, seguro que sí. Estamos en la agenda de la estabilidad ahora, doña Miriam. Seguro que sí. Dios la bendiga. Tienes que ser uno de los próceres, no un seguidor. Ay, padre, prócer. Sí. Esto tiene que pasar a otras manos ahora. Right? Muy bien, pues bueno, para eso voy a coger un curso con usted primero. No hay problema. Eso mismo. Vete preparándote. Bueno, pues me quedo con Sayira aquí hablando y conveniendo. Gracias, doña Miriam. Buenas noches, doña Miriam. Good night. Take care. Pues la verdad que conversar con Miriam Ramírez de Ferrer es conversar con una institución. Ella tiene sus posiciones, es bien firme en sus creencias y eso hay que respetarlo. Esa firmeza y esos valores, esa credibilidad, hay que respetarla. No todos necesariamente están de acuerdo con ella ni con sus métodos, pero sí están de acuerdo que ella es una estadista de primera categoría y que sabe lo que tiene entre manos. Definitivamente. Sayira, siguiendo por acá con la conversación, yo sé que tú ya no estás aspirando a ser parte de la delegación congresional, pero aún así, yo creo que tú eres una voz importante que se ganó el reconocimiento público en las pasadas elecciones y que hubo muchos miles de estadistas que creyeron en ti y que pues esos estadistas necesitan voces como la tuya y como otras que están surgiendo para que también se hagan sentir lo que es la estadidad, no solamente a través del PNP, sino a través de lo que es el pueblo de Puerto Rico, porque ya la estadidad es el mandato del pueblo, ya no es el mandato del PNP. ¿Qué tú crees de eso? Mira, ese es uno de los argumentos principales que se pueden usar o que debemos usar para rebatir los argumentos que presentaron los deponentes a favor del proyecto de separación, que es lo que es el proyecto de Nidia Velázquez. Ellos dijeron que el voto por estadidad era el voto por el PNP, cuando en realidad la evidencia demuestra que más de 200,000 puertorriqueños estadistas que no son PNP o que no votaron por el PNP en las elecciones pasadas, votaron por la estadidad. Así que ese argumento es totalmente falso.
Y es bien importante que ese argumento se oiga y se sepa mientras se están discutiendo este tema, estos proyectos legislativos allá en el Congreso. Yo me tomo un momento, aunque no me gusta la idea de que doña Miriam se fue, pero doña Miriam dice que se opone al proyecto o que no reconoce que sea válido el proyecto de Soto González, el proyecto de Darren Soto y de Bueno, Jennifer ella lo que González. dice sí es que como incluye un plebiscito, pues ella ha visto tantos plebiscitos ya que se siente como que le falta más garra al proyecto, pero Lo que obviamente pasa es que, César, tú bien sabes que hemos tenido 6 plebiscitos ya, pero ninguno de ellos ha sido avalado por el Congreso, y ese era uno de mis argumentos más fuertes en sí, contra de lo que estaba sucediendo el año pasado, porque íbamos a tener que hacer el trabajo, pasó lo que yo sabía que iba a pasar, que íbamos a tener que hacer el trabajo después del voto. Si hubiéramos tenido el aval del Congreso, pues una vez votáramos, ya lo que correspondía era la transición inmediatamente. Esa es una de las cosas y entonces lo que le quería aclarar a doña Miriam mientras estaba, que desgraciadamente se fue, quizá ella vea esto después, pero el texto completo de ninguno de los 2 proyectos está disponible en el récord del Congreso, así que estamos haciendo juicios sobre cosas que no están públicas definitivamente. Estos proyectos legislativos van a través de revisiones, o sea, de procesos a través de los cuales cambian. Y yo no... exacto, enmiendas, esa es la palabra. Yo lo que reconozco es que al igual que lo hizo la doctora Ponza Kraus, quien es una constitucionalista, es que el camino que corresponde es que esto fue lo que sucedió. Puerto Rico hizo un pedido. Puerto Rico con su voto dijo, queremos estadidad. Lo que corresponde ahora es que el Congreso diga, ¿tú quieres estadidad? Ah, pues yo te la ofrezco, y te la ofrezco, pero te la ofrezco en serio. O sea, si dices que sí, esto es lo que va. Y entonces con ese voto, que es lo que ustedes están llamando un plebiscito, que en realidad es un voto ratificatorio, sí, que le daría la oportunidad otro a los referéndum. puertorriqueños estadistas de votar y de ratificar el sí abrumadoramente, como va a suceder, y a los puertorriqueños que no quieren la estadidad de votar que no. Correcto. Y entonces al hacer ese pedido que hizo el pueblo, el Congreso se ve obligado, tenemos que, o sea, en la Constitución, por los derechos, por la Carta de Derechos, todo en el estado de ley, en nuestra nación americana, dice que lo que corresponde es que el Congreso ofrezca la estadidad, no que empiece a decir, no, votaron por la estadidad, pero espérate, debemos ponernos a pensar en los que no quieren la estadidad y traerlos a ellos también para que ellos traten de definir qué es lo que ellos quieren. No, eso no es lo que procede. El Estado de Ley dice que lo que procede es que el Congreso nos ofrezca la estadidad y nosotros digamos sí o no, definitivamente, como sucedió en muchos otros estados, inclusive Alaska y Hawái. Hay una historia bien fluida de cómo los estados han entrado a la Unión. No es como que pues entraron las primeras 13 colonias y después los otros 37, pues más o menos la cosa fue similar. No, hay muchas disparidades en las condiciones culturales, las condiciones jurídicas en que se encontraban los diferentes territorios o naciones, porque hubo 3 repúblicas que se anexaron a los Estados Unidos, que sabemos del caso de California, el caso de Texas y también el caso de Vermont, porque Vermont la gente no lo comenta mucho porque fue un periodo bien breve también, cuando las 13 iban a ser 14 colonias las que iban a entrar, pero hubo una disputa territorial entre Nueva York y Vermont, y entonces Vermont quedó fuera y se constituyó como un estado independiente. Y posteriormente, cuando se solucionó la disputa territorial que había con Nueva York, el mismo senador de Nueva York introdujo la legislación para pedirle a Vermont que se uniera a la Unión. Fíjese que eso fue una invitación que le hizo la Unión a otro territorio, ¿verdad? Que era un territorio hermano, básicamente, ¿verdad? Porque había estado ahí en la guerra de independencia y todo eso. Pero cuando se constituyó originalmente la Unión, eso ocurrió. Y así está en el proceso de los estados que se convirtieron en territorios para ser anexados, también los que usaron el plan Tennessee y así por el estilo. Bueno, pero lo importante es que todos esos territorios
tuvieron un proceso y la mayoría de ellos no entraron a eso que llamamos hoy el territorio incorporado. Eso fue una situación que trajo el Tribunal Supremo, ¿verdad? Para hacer unas distinciones, porque antes eso se trabajaba por lo que eran ordenanzas del Congreso, de los territorios, etcétera, y los tratados de anexión y todo ese tipo que se hizo. Pero sí, sabemos que tenemos que tener un proceso de integración con los Estados Unidos paulatino, ¿verdad? O lo que se llama, lo que se ha dicho, como dijo el gobernador Pierluisi, una transición, ¿verdad? Sí. Tanto en lo económico como en lo contributivo. Todos estos asuntos, como bien dijo doña Miriam, esas cosas hay que negociarlas porque hay unas personas que tienen unos decretos de exención contributiva ahora, hay unas empresas que tienen ciertos decretos también, pues esas cosas hay que negociarlas. Claro, no Okay. podemos, de un día para otro no va a empezar a nevar en Puerto Rico, esa es la realidad. Correcto. Los procesos de transición y lo que mucha gente se refiere como la incorporación, que es lo que constituye el proceso de transición, hay referencias en proyectos legislativos previos como el proyecto Johnston, que habla de cómo sería esa transición mucho más detalladamente de lo que posiblemente lo habla el proyecto 1522 Claro, que tenemos ahora. claro. Es lo que eventualmente yo visualizo que se va a hacer es que se van a integrar elementos de estos proyectos anteriores que clarifiquen todos esos aspectos. Tenemos que hacer, tiene que haber transición en lo legal, en lo económico, en un sinnúmero de sectores de servicio entre el gobierno federal y el gobierno estatal que van a resultar en muchas medidas y muchos elementos que ahora mismo no los tenemos en la ley definidos. Esto es, Ayira, para que la gente entienda un poco mejor, como el proyecto de presupuesto en Puerto Rico. La gente cree que el proyecto de presupuesto es, ¿verdad? Un sinnúmero de disposiciones en un documento que se aprueban y ya se aprueba el presupuesto, pero no es así. El presupuesto es toda una serie de legislaciones que se aprueban de diferentes tipos y de diferente alcance y diferentes compromisos. Y cuando usted viene a ver lo que se aprobó en el presupuesto, el llamado presupuesto, son 10, 15, 20 leyes que constituyen el documento del presupuesto, porque cada una tiene que atender unos renglones específicos. Y eso mismo va a pasar con la legislación sobre la estadidad. Va a haber una serie de legislaciones que vayan dirigidas a lo que es la parte contributiva, a lo que es la parte legislativa federal, a lo que es la representación congresional, el voto por el presidente, todos estos decretos, cómo se van a negociar, la deuda pública, cómo va a transicionar de lo que es el Commonwealth hacia el Estado. O sea, todo eso va a ser, pero todo eso, la representante Jennifer González no lo podía poner en su proyecto, ni la comisionada, ni el representante Darren Soto, no lo podían incluir en el proyecto. Es imposible, porque fíjate que esos proyectos del representante Don John como del senador Bennett Johnston fueron a vistas públicas y se hicieron unas consultas precisamente con todas las agencias del gobierno federal para establecer qué era lo que se podía incluir en una legislación que se aprobó en la Cámara en algún momento determinado y se aprobó en markup del Senado en ese momento, pero lamentablemente no prosperaron en los otros cuerpos, ¿verdad? En las otras etapas. Pero sí, como tú dices bien, toda esa información está ahí y claro, hay alguna que hay que actualizar, pero la información institucional pues está ahí porque ya es un trabajo de investigación que se hizo. Distinguida, usted como profesora sabe que hay unas partes de la investigación que permanecen y hay otras que cambian, ¿verdad? Sí, hay que refrescarla. Y en Exacto. ese sentido tenemos que ser bien claros, no podemos ser ilusos y permitirnos decirle a la gente que vamos a tener un Estado con ley 2022 porque eso es inadmisible. El Código de Rentas Internas Federal no permite exenciones como las que se ofrecen a través como las 936 o ahora la ley 2022 en el Estado de Puerto Rico. Así que eso va a tener que estar sujeto a negociaciones entre la IARES, entre los grupos que interesen permanecer en Puerto Rico, porque habrá quien se vaya, ¿verdad?
Y es posible que al nosotros transicionar hacia la estadidad vamos a recibir muchas otras compañías inversionistas que van a estar interesados en establecerse en un estado de Puerto Rico que va a caracterizarse por la estabilidad y la protección que nos ofrece estar bajo la bandera y la Constitución americana. Actualmente, Zaira, yo estaba conversando hoy con un periodista sobre un aspecto bien importante, fíjese, que no se toca mucho en este asunto de discutir lo que pasaría en la transición a la estadidad. Puerto Rico va a experimentar también una transición social. ¿Por qué? Porque tan pronto Puerto Rico sea visto por el ojo de los estadounidenses, de todo el universo de estadounidenses, como parte, ¿verdad? Como un estado formal, permanente de la Unión, pues va a ser como un despertar. Ah, caray, Puerto Rico es un estado ahora. Vamos a irlo a ver. Vamos a ver el nuevo estado. Como está pasando ahora que estamos teniendo un grupo de turistas que es causado por los precios bien económicos de los pasajes que están habiendo de los aviones. Pero cuando venga la estadidad, los pasajes van a subir porque todo el mundo va a querer venir para Puerto Rico. Y va a pasar como cuando el huracán María, que todo el mundo quería salir de Puerto Rico y subieron los pasajes, porque esa es la ley de oferta y demanda. Pero yo creo que en ese sentido el momentum que hemos ganado pues surge de todos esos factores. Tenemos como resultado de María, hubo un reconocimiento mucho más grande de lo que es Puerto Rico en Estados Unidos, en los otros 50 estados. Y ahora, pues ya cuando se oye hablar de Puerto Rico en los otros 50 estados, no se piensa en Costa Rica o en algo por el estilo, sino se piensa en estos ciudadanos americanos que viven en una isla en el Caribe, que es parte de alguna manera de la nación americana. Y eso mismo es lo que tenemos que capitalizar y desarrollar de manera que el propio público estadounidense, todos los ciudadanos americanos, hermanos ciudadanos americanos que viven en los otros 50 estados, reconozcan que nosotros somos, al igual que ellos, ciudadanos americanos, y que ahora mismo, según las cosas están, no disfrutamos de todos los derechos ni tenemos todos los deberes que tienen ellos. Y eso precisamente es lo que queremos los puertorriqueños y lo que pedimos el 3 de noviembre. Claro. Y yo creo que ese es uno de los escenarios donde tenemos que estar dando la batalla ahora mismo. Cuando hablamos del Congreso, no reconocemos que los congresistas no son otra cosa que representantes de we the people, de la nación americana. Así que tenemos que entender que tenemos que hacer el trabajo en ese escenario de la nación, de la gente, y no solo en el Congreso, sino también con los medios, como usted muy bien dijo, los medios nacionales, con los mismos grupos de puertorriqueños que residen en los estados. Se ha trabajado en la falacia de que todos los puertorriqueños que viven en los estados son independentistas, porque los puertorriqueños que viven en los estados y son estadistas están silentes. Sí, estamos trabajando con ese grupo de gente, pero tenemos que reconocer que hay muchos puertorriqueños que viven en el continente que están en la comodidad de la estadidad. Y entonces, pues tenemos que sacarlos de esa comodidad, activarlos, porque ellos tienen primos, tíos, hermanos, Pero abuelos. César, hay muchos que quieren volver a Puerto Rico, y mis propios hijos, yo tengo 5 hijos, 4 de ellos viven en diferentes estados. Escucharon eso, ¿verdad? Tienen 5 hijos, dijo. Y ellos me dicen, mamá, trabaja para que Puerto Rico sea estado así solamente, yo podría volver a Puerto Rico, porque la calidad de vida que yo vivo en donde yo vivo y los sueldos que yo hago aquí, pues, y eso mismo yo lo veo con mis estudiantes, y la gente dirá quizá que yo soy, no sé, hablando de dinero, ¿verdad? Porque la estadidad no es solo dinero, es sobre un sentimiento y sobre, bueno, en mi caso, yo me siento como que, pues, mucho de lo que yo soy se lo debo a los Estados Unidos, porque hice mi doctorado y todos mis estudios, y mis hijos hicieron todos sus estudios en Iowa. El punto es que no es sobre dinero, pero sí también es sobre dinero. Fue bien triste, por no decir insultante y patético, oír a la congresista Velázquez hablar de Miss Universe y del Comité Olímpico en las vistas. Yo sentí entonces, vergüenza. ¿en dónde quedan nuestros viejos que podrían disfrutar del Medicaid en pleno derecho? ¿En dónde quedan nuestras madres solteras que podrían tener beneficios del PAN que ahora mismo no reciben? O sea, vamos a intercambiar
el Acuérdese, bienestar y acuérdese, la mi salud querida, de nuestra gente por tener un Miss Universe. Por favor, mira, give Zaira, me a break. te recuerdo que la hoy congresista Nidia Velázquez llegó a ser congresista luego de gastar $6 millones de los puertorriqueños, inscribiendo a los puertorriqueños para que votaran por ella como congresista, luego de trabajar en la oficina de Puerto Rico en Nueva York, y que ella viene del partido que tuvo un gobernador que se llamó Aníbal Acevedo Vilá, que las propuestas al Departamento de la Familia Federal para que asignara los fondos en Puerto Rico decían que las mujeres en Puerto Rico se embarazaban para que después el gobierno federal las mantuviera. O sea, ese es el partido que defiende la colonia y que ahora cree en el self-determination. Por eso es Un que yo partido, escribí hashtag Aníbal no me representa. sí, ese es tu artículo más reciente en el Sí. periódico El Nuevo Día, que vamos a verlo en tu página. Mira, que ya casi llevamos 1 hora. Yo quería compartir también que yo Sí. traté de hacerlo público, pero no creo que se entendió muy bien o que el mensaje llegó muy patentemente a todos los estadistas en Puerto Rico. Yo envié un statement a estas vistas por escrito y debe estar en récord. Claro, claro que sí. Ese statement habla de precisamente que los estadistas no todos somos PNP, y que ese argumento de que el PNP hizo un plebiscito y que el resultado es solamente PNP es falso. Y el argumento también que yo traté de llevar con mi statement habla sobre cómo we the people, hasta ahora, con el estatus de cosas como están, estamos divididos. Estamos en we the people en los 50 estados y we the people of Puerto Rico. And we need to think about, necesitamos saber que la Constitución desconoce una situación tal, y por lo tanto, al fin y al cabo, lo que pido es que se honre ese voto por estadidad y que se actúe de manera inmediata ofreciendo la estadidad a Puerto Rico. Es un statement cortito, pero ese fue el mensaje. Mira, yo quiero que la gente sepa que si usted llama por teléfono a la oficina del congresista Grijalva o a la oficina de la Comisión de Recursos Naturales o de Asuntos Insulares, igual que si usted llama al Senado también para el proyecto 780, todo lo que usted diga lo va a anotar la persona que reciba su llamada, y si usted recibe la contestación de una grabadora, deje un mensaje grabado con su nombre y su número de teléfono, porque sus expresiones van a formar parte del récord del proyecto. Si usted llama para decir, mire, yo soy Ángel Quiñones del barrio Salsal de Río Grande, y mi número es tal, y yo estoy llamando para apoyar el proyecto del congresista Darren Soto para la admisión de Puerto Rico como estado, eso que usted diga va a formar parte del informe de la medida, donde va a recogerse su nombre y su expresión. Si usted escribe una carta, si usted escribe un email o una ponencia como hizo Sayira, pues todo eso va a formar parte de, y mientras más puertorriqueños hagamos eso, ¿verdad? Tomemos acciones cívicas, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Como estaba diciendo Sayira, no se trata solamente del PNP. El PNP es importante porque es el instrumento institucional que en este momento está impulsando la legislación federal. Eso no se trata de pelear ni de tener diferencias con el PNP. El PNP es importantísimo, igual que todos los que no votaron por el PNP, que votaron por la estadidad, que componen el 53%. César, Pero perdona que te interrumpa, por eso mismo la invitación a todos los estadistas, que espero que tengas ese minuto de tiempo. La invitación a participar de una reunión que quiere que tengamos Beni en Puerto Rico con las organizaciones estadistas, para que podamos crear conciencia de este activismo que tenemos que continuar, para que hagamos presencia en Puerto Rico y en Estados Unidos y en
las diferentes ciudades de Estados Unidos donde haya puertorriqueños, y en un momento determinado, pues Benny quiere que nos reunamos en Puerto Rico, las organizaciones cívicas que estamos apoyando la estadidad, y que hagamos causa común, esfuerzo común, como hicimos muchas de ellas para la celebración del Día de la Ciudadanía, pues también que lo hagamos para todas estas gestiones que estamos haciendo en favor de la estadidad ante el Congreso. Es bien importante que se comuniquen con el Congreso. No tengan miedo, no les preocupe que ustedes no saben cómo, vamos a decir, escribir una carta, haga una llamada, envíe un mensaje por correo electrónico, exprésese a favor de la estadidad en las redes sociales. Cada vez que usted vea a un congresista en una red social, en Twitter, en Facebook, hágale un comentario. Puerto Rico, Statehood Now. O sea, todo eso es la militancia que necesitamos. Mire, si el proyecto de la estadidad salió tan favorecido que ahora mismo tenemos a los izquierdistas buscando qué hacer con el proyecto porque tuvieron que suspender hasta la segunda vista, pues quedaron, como se dice por ahí en Puerto Rico, patidifusos. Soccer punch. Pues Soccer punch. tenemos que aprovechar la coyuntura en este momento para rematar desde el punto de vista cívico, y que Casablanca, el Departamento de Justicia Federal, las oficinas de los congresistas, de los senadores, sepan que nosotros no vamos a ceder hasta que consigamos la estadidad. Como dice Sayira, este es el momento. Sayira, unas palabras para cerrar. Bueno, para mí es bien importante que nos enfoquemos en lo que queremos, que es la estadidad, aunque tengamos diferencias de opinión en términos de cómo llegar ahí, al fin y al cabo, lo que todos queremos es llegar ahí por el bienestar de Puerto Rico. Así que no nos perdamos en la pelea chiquita y tomemos esas pequeñas medidas que no necesitamos ni salir de nuestra casa para hacer una llamadita o poner un post en Facebook o poner un post en Twitter o escribir unas cuantas letras, todo ese pequeño conglomerado de pequeñas acciones es lo que nos va a llevar a la meta final que queremos, que es que Puerto Rico se convierta en Estado, y mientras más pronto mejor. Yo quisiera que fuera dentro de los próximos 2 a 4 años y no veo por qué no. Yo creo que muchas veces en Puerto Rico tendemos a enfocarnos en lo negativo y en el por qué no, y en este momento yo le pido a los estadistas que nos enfoquemos en el sí, en el por qué sí, en el por qué, cómo lo vamos a lograr. Y ese es el punto. Los invito también a ser parte de mi organización Frente Estadista, que pretende, igual que las otras organizaciones que ya están unidas aquí y de las que ustedes conocen posiblemente en Facebook, promover la estadidad en diferentes escenarios sin ánimo partidista. Magnífico. Yo quiero decirte, Sayira y Benny y amigos que nos escuchan, que yo llevo prácticamente unos 40 años en la política en Puerto Rico, y yo me sorprendo de esta nueva forma de poder accesar los centros de poder en los Estados Unidos y Puerto Rico. Antes, para yo visitar al jefe de una agencia para solicitar fondos o para hacer cualquier gestión en favor de Puerto Rico, de mi pueblo, tenía que coger un avión, hacer una cita con mucho tiempo de anticipación, y tener la suerte que me dieran una cita, ir allá, quedarme en un hotel, incurrir en unos gastos. Es fantástico cómo ahora nos podemos comunicar por un teléfono, por una computadora, enviar correos electrónicos mientras estamos comiendo. Llegó cualquier notificación de un artículo de periódico, de una gestión en el gobierno, reaccionamos inmediatamente por Twitter, por Facebook, o sea, tenemos tantas posibilidades para contactar a todos estos funcionarios del gobierno federal que en realidad, mi gente, no tenemos excusa alguna para no hacerlo. Así que ustedes son los dueños de la estadidad. No soy yo, no es Sayira, no es Benny, no es Miriam, no es el PNP. Somos
todos los dueños de la estadidad. Y como somos todos los dueños, pues a todos nos toca defenderla. Así que usted no crea que hay gestión pequeña que usted va a hacer que no valga la pena. Todo cuenta. Así que Para terminar, a mis grandes amigos, muchas gracias por estar y estar en esta transmisión interesantísima que tuvimos en esta noche. Le doy las gracias a Sayira, a la doctora Sayira Jordán. Te doy las gracias y sabes que cuenta con nosotros. También muchas Gracias igual a gracias ustedes. a mi amigo César Méndez, también a la doctora Miriam Ramírez de Ferré, que estuvo también con nosotros en el principio. Y este tema sigue, Sayira, este tema, vamos a seguir en esto. Así que le doy las gracias Pa'lante, y pa'lante. sabe que nuestro foro es el foro de ustedes, el foro de los estadistas. cómo no, muchas gracias, Muchas Benny. gracias. Un honor. Buenas noches a todos. Pasen buenas noches. Saludos.